Vivimos tiempos convulsos en el ferrocarril en España, donde a la competencia y la alta velocidad se han unido una serie de problemas de todo tipo que han sido portada en los noticieros, algo que unido al momento de mayor uso del ferrocarril que se recuerda, está obligando a Renfe a ponerse las pilas. Y estos días hemos conocido importantes novedades para que la compañía pública sea capaz de recuperar el prestigio y la buena marca de antaño en todos sus frentes. Para empezar, se ha anunciado un verdadero vuelco a su cúpula ejecutiva, que incluye un fichaje, vamos a decir estrella, proveniente del grupo Avanza, como nuevo responsable para competir con Irio y Wigo. Además, se ha filtrado que se está buscando un nuevo jefe para resolver la crisis de cercanías, cuyos constantes problemas ha puesto en el disparadero a la empresa tras meses de muchos retrasos e incidencias graves en los principales núcleos. El nuevo director general de viajeros será Rafael Cortés, hasta ahora director de Avanza en Cataluña, cargo aún no confirmado al 100%, pero buenas fuentes del diario El Mundo así lo aseguran. Un giro sorprendente al ser un gestor fuera del ferrocarril que deberá ser validado por un comité ejecutivo en próximos días. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este fichaje se basaría en la experiencia de Cortés en un mercado lleno de competencia como el autobús, donde el grupo Avanza se ha convertido en uno de los grandes líderes del sector, por lo que su nombramiento podría llevar a una serie de medidas que logre contrarrestar la bajada de viajeros que ha sufrido la alta velocidad en Renfe tras la irrupción de Wigo e Irio. Si bien los números de estos servicios están llegando a unos niveles nunca vistos hasta ahora por, entre otros motivos, la rebaja general de precios. El otro frente abierto es el de cercanías, donde cada vez con más fuerza crece la sensación en el viajero de ser un servicio deficiente y donde su fiabilidad está en mínimos. Una imagen cada vez peor que ha llegado tras los 2 años de abonos gratuitos o rebajas generales que han hecho subir el número de viajeros a estos servicios al tiempo que las incidencias se hacían más notorias por la edad de la flota de trenes por un lado o la ausencia durante muchos años en inversión en las redes de cercanías, unidas a otras denuncias como el de los sindicatos en cuanto a plantillas por debajo de lo necesario en todas las áreas o bajo mantenimiento. Un tema que está por ver cómo se tratará de solucionar con los cambios de Renfe, con un nuevo coordinador de cercanías que organice la llegada de la nueva flota el año que viene y el Plan Nacional de Cercanías que tiene la renovación de líneas en Madrid su punto más crítico. Un nombre aún por confirmar, pero que deberá tener unas bazas muy concretas. Ser funcionario, preferiblemente ingeniero y con experiencia de al menos 15 años en el área de transporte público. Lo cierto es que estos cambios, más allá de lo llamativo o de copar titulares, está por ver si son positivos o no, ya que muchos de los problemas que hemos visto especialmente en los últimos meses no se solucionarán con un simple cambio de nombres en los despachos. Los muchos años de baja inversión en cercanías o en mantenimiento de las infraestructuras ha llevado a la necesidad de hacer fuertes inversiones que tardarán en tener efecto y, por ejemplo, en el caso de la flota de trenes hay dos problemas: la escasez y la longevidad del material móvil, que en ambos casos se irá paliando con la llegada de los nuevos trenes para ir solucionando en parte estos problemas. En este sentido, esta misma semana el ministro de Transportes ha vuelto a pedir perdón a los usuarios por los problemas y paciencia, pues ya en 2025 empezarán a llegar los primeros trenes a cercanías y otros convoyes como los reconvertidos a Laris a media distancia, de los que hemos informado en varios vídeos del canal. Una problemática que ojalá vaya yendo poco a poco a menos, ya que la imagen de Renfe y por extensión del ferrocarril están sufriendo un daño considerable en España que será complicado de subsanar y donde habrá que ver qué impacto tiene la llegada de nuevos directivos a Renfe. Estaremos atentos, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.